Y vamos a conversar con Luis Cordero. Él es académico de la Universidad de Chile, hace la cátedra de Derecho Administrativo. Además es director de Espacio Público. Luis Cordero, ¿cómo estás tú? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, quiero entrar de lleno en algo que tú planteaste y que me parece súper interesante, porque a veces cuando hay medidas que se establecen desde el punto de vista del gobierno, estas afectan o tienen que ver con otras medidas. Tú, cuando se estaba tramitando en el Congreso la extensión del estado de emergencia, planteaste directamente que no era efectivo que las medidas sanitarias dependieran o tuvieran una relación vinculante con el estado de excepción. Hay que recordar que también en esa discusión el propio ministro de la SECPRES, Juan José Ossa, planteó que si es que no se extendía el estado de emergencia, probablemente se perderían muchos de los beneficios que el Estado había dado en materia de subsidios y ese tipo de bonos. Queremos ver administrativamente, Luis Cordero, ¿cómo calza el estado de emergencia con el resto de la situación societal? Mira, yo lo podría resumir del siguiente modo. La pandemia provocó que la administración del presidente Piñera ocupara todas las herramientas excepcionales que tiene el sistema institucional, ¿no? Siempre todo el mundo ha quedado muy focalizado en el estado de excepción y yo creo que en el estado de catástrofe, que además implica adoptar esencialmente o afectar la libertad de locomoción, el derecho de reunión y poder afectar el derecho de propiedad, ¿no? Sin embargo, la administración Piñera lo que hizo en primer lugar es que ejerció la facultad probablemente más intensa al inicio de la pandemia, que era decretar alerta sanitaria, y en función de eso adoptar un conjunto de herramientas que la legislación sanitaria en Chile permite desde hace décadas, en el fondo. Y ya me quiero concentrar ahí, solo podría resumir ahora lo siguiente. Todas las medidas que nosotros estamos viendo, las que acaba de ver tú mostrado que el ministro de Salud y la subsecretaria de ASA anunciaron, son todas medidas que se adoptan en el contexto de la regulación sanitaria. Eso explica que ellos sean los que las comunican y además explica que ellos sean quienes firman esas medidas. Lo segundo que hizo la administración Piñera fue declarar a todas las comunas del país, a todas, bajo situación de catástrofe, pero esta vez por una legislación distinta, una legislación de los 60, que es una legislación de sismos y catástrofes que, entre otras cosas, permite contrataciones directas, donaciones, etcétera, ¿no? El gobierno también decretó el decreto de emergencia económica, lo cual le permitió el año pasado disponer del 2% constitucional y además de eso declaró el estado de excepción constitucional de catástrofes. Eso se articuló de alguna otra manera y fue generando un conjunto de medidas, pero lo que a mí me parece que es claro aislar es que todas las medidas que están vinculadas a la gestión sanitaria son medidas que se adoptan en el contexto de la regulación sanitaria, que además en Chile está complementada por un tratado internacional que el Congreso aprobó el 2008, que es el Reglamento Sanitario Internacional, que entre otras cosas es donde está la referencia a las cuarentenas, donde está en referencia al concepto de medida sanitaria. Por ejemplo, las medidas sanitarias pueden restringir libertades, de hecho eso es lo que hemos estado viviendo, pero no pueden ser utilizadas con fines de policía o con fines de seguridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En ese contexto, bueno, vinieron un conjunto de medidas que el Congreso comenzó a adoptar. Recordarás que al inicio de la pandemia y en medio de ella entró esta disputa entre el Ejecutivo y el Congreso en torno a qué medidas se adoptaban, entonces entran los ingresos, etcétera, etcétera, ¿no? El Congreso tomó muchas de sus decisiones asumiendo que el estado de catástrofe, el único que existía, era aquel que estaba en función del estado de excepción constitucional. Entonces, es cierto, y esto alrededor de 50 leyes, que se han dictado en este periodo intermedio han sido en el contexto de la denominación estado de catástrofe como estado de excepción. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? Se van engarzando una regulación tras otra. Te quiero poner un ejemplo que ya no tiene que ver con los beneficios, pero, por ejemplo, todos los procedimientos jurisdiccionales con trámites probatorios están suspendidos desde el año pasado, sí, porque están indexados a la declaración de estado de excepción de catástrofe. De hecho, si no se prorrogaba, el efecto que eso producía era entonces que los probatorios iban a empezar a funcionar. El problema que tiene el Poder Judicial hoy día es que, como están vinculadas al estado de excepción,
siguen detenidos esos procedimientos y se sigue acumulando una gran cantidad de trabajo que en algún momento va a tener que resolver. La congestión judicial va a aumentar muchísimo en ese sentido. Entonces, hay efectos colaterales. Es cierto que todo esto terminó politizándose excesivamente. Creo que la lectura que le dio el ministro Osa fue equivocada, porque era como una especie de condicionamiento a la pérdida de beneficio. La verdad es que se fue generando un encadenamiento de medidas, y yo creo que lo que fue sucediendo es que, por una parte, el Congreso no tenía mucha idea de este set de herramientas que estaba dando vuelta, y por la otra, el Ejecutivo fue profundizando la herramienta más fuerte que tiene, que son las medidas del Código Sanitario. Te lo quiero poner en el siguiente contexto. Mucho se habla de toque de queda. Bueno, ese toque es una medida de aislamiento sanitario que adopta el ministro de Salud. Si las medidas fueran adoptadas en el contexto del estado de excepción, las debería haber adoptado el jefe de zona o bien el presidente de la República. Ninguna de las dos cosas ha sucedido en el fondo. Entonces aquí lo que hay es que probablemente, yo creo que ahí hay una explicación razonable, pero creo que entre medio de esta controversia se diluyó. Lo cierto es que el estado de excepción da una capacidad operativa con las Fuerzas Armadas que probablemente el gobierno no quería hacer tan explícita. De hecho, el presidente de la República dio una entrevista, recordará, a Canal 13, donde vincula el estado de excepción de catástrofe con el caso de la Araucanía, y eso yo creo que terminó sencillamente por enredar todo, ¿no? Ahora, cuando tú dices de que hay esta avenida, llamémoslo así, que es el estado de emergencia, que está ligado básicamente y dirigido en función de criterios sanitarios y criterios que tienen que ver con el Ministerio de Salud. ¿Dónde entra? Porque uno tiene, y probablemente somos nosotros los equivocados, digamos, pero uno tiene esta idea de que cada vez que se pide, que se hace un estado excepcional, eso básicamente emana desde el Ministerio del Interior o desde la Presidencia de la República como camino rector. Tú estás señalando de que estas son facultades que en gran medida están determinadas por las condicionantes sanitarias que determina el Ministerio de Salud. En el Código Sanitario. Ojo, la alerta sanitaria es eso, ¿eh? La alerta sanitaria permite que la decreta el presidente de la República, luego sobre eso opera todo el sistema sanitario. Quiero poner los siguientes ejemplos. En Chile, los planes de descontaminación son verdaderas situaciones de excepción ambiental por la situación en la que están sobrepasadas las normas, etc. El Tribunal Constitucional del año 94 había una norma que le permitía a la ley ambiental gestionar situaciones críticas de esta característica, y el tribunal la desechó, dijo que no, en el control preventivo, diciendo que solo eso se podía adoptar en estado de excepción constitucional. Bueno, la pregunta es por qué los planes de descontaminación mantienen la gestión de episodios críticos, por qué es posible detener fuego, por qué se pueden adoptar un conjunto de medidas restrictivas en el contexto de un instrumento que es vital en estos momentos en la gestión ambiental del país. Bueno, sencillamente porque la legislación ambiental tiene que traer al Código Sanitario para poder adoptar esas decisiones. De acuerdo al Código Sanitario, las personas pueden ser internadas sin autorización judicial. El Código Sanitario es un instrumento que permite, es probablemente el instrumento que manifiesta de mejor modo el funcionamiento del Estado administrativo. Lo digo del siguiente modo. Tú no necesitas un estado de excepción constitucional para utilizar el Código Sanitario, ¿no? Y lo que hemos normalizado es este vínculo, ¿no? Ahora, yo creo que el Ejecutivo puede tener razones operativas para eso, porque necesita las Fuerzas Armadas afuera, porque le están probablemente proveyendo de otro tipo de situaciones. Pero lo cierto es que hoy día nosotros estamos combinando las herramientas más robustas del Código Sanitario con estas herramientas más logísticas que el gobierno trató de buscar en el estado de excepción constitucional. Y esa es la combinación con la cual hemos estado viviendo. Lo cierto, Fernando, es que esto demuestra que una de las grandes deudas que nosotros tenemos es la regulación correcta de los estados de excepción constitucional. Fíjate que nosotros hemos reformado la Constitución en muchas cosas, ya nos llenamos de normas transitorias, muchas de las leyes que al amparo de la Constitución del 80 han sido ajustadas, la ley de los estados de excepción no lo han hecho. Y en el resto de los países del mundo, si uno mira lo que ha sucedido estos últimos años, particularmente en Europa, la gran preocupación era cómo vamos a abordar la crisis sin ocupar las reglas del estado de excepción, porque las reglas del estado de excepción son muy intrusivas en un sistema democrático, en el fondo, ¿no? Cuando tú las focalizas en un sistema sanitario exclusivamente, uno las puede contener.
Cuando no, pueden generar otro tipo de controversia. Por eso es tan relevante que el reglamento internacional sanitario que se aplica en Chile condicione que la medida sanitaria solo puede tener por fin precisamente ese resguardo y no un propósito de policía o de seguridad en el fondo, ¿no? Ahora, sí, ahora... Y esa es la combinación que hemos estado viviendo y yo creo que... Disculpa. No, ahora antes de pasar a otro tema, igual te quiero preguntar una cosa que está dando vueltas por ahí, porque el estado de excepción, por su propia definición, y te pregunto directamente si eso está anclado o no está anclado a las obligaciones de la autoridad, por ser excepcional, ¿no se debiera dar cuenta de lo que se hace durante los estados excepcionales tal cual como se da cuenta de todas las cosas que no son normales o tradicionales en un estado? Sí, pero además, mira, el estado de excepción constitucional tiene un efecto. De hecho, limita a los jueces en el poder de revisión. De hecho, los jueces no pueden evaluar el mérito. Y si uno mira lo que ha sucedido con todos los recursos de protección desde que inició la pandemia hasta hoy, los tribunales y particularmente la Corte ha sido muy deferente frente a eso. Pero además, en estado de excepción de catástrofe en particular, hay una regla explícita de rendición de cuentas. De hecho, la Constitución no es simplemente un deseo. La Constitución le exige al presidente comunicar al Congreso y rendir cuenta al Congreso de esto. El Congreso, por alguna razón que yo desconozco, que el Congreso debería explicar, no exigió durante este año rendición de cuentas. De hecho, la discusión se generó recién. Podía haberse hecho antes también perfectamente. De hecho, la Constitución le permitía, por ejemplo, al Congreso que al cabo de 180 días, si no se justificaba el estado de excepción, podía forzar al presidente a dejar sin efecto ese estado de excepción. Entonces, ¿qué sucede? Si uno mira el oficio con que el presidente envió al Congreso la solicitud de prórroga, que es un oficio que debe tener 4 páginas, el presidente enuncia en términos generales las medidas, tampoco dice, nunca las especifica. Yo creo que hay más rendición de cuentas del ministro París todos los días y en la página web del Ministerio de Salud de todas las medidas que se adoptan, de aquellas que están contenidas en el oficio del presidente al Congreso. No sabemos, o sea, el presidente debería haber sido un poco más detallado o por lo menos haber acompañado un set de información que el Congreso pudiera tener acceso. Creo también que el Congreso ha sido débil en esa exigencia. El Congreso y particularmente algunos diputados, lo que han hecho es más bien decir el Ejecutivo no está entregando la información. Bueno, el Congreso ha tenido todo este tiempo para habérsela exigido también, ¿no? Entonces yo creo que a ratos este ha sido un buen ejercicio de cómo debieran ser o cómo debiera enfrentarse un mecanismo de rendición de cuentas, y la verdad es que este ha sido muy superficial. Y no solo, yo creo que el Ejecutivo no lo ha cumplido bien, salvo el Ministerio de Salud, porque es una cosa que uno puede escrutar directamente. Y yo creo que el Congreso, incluyendo los parlamentarios que han sido críticos de esta gestión, tampoco han hecho esfuerzos, más allá de sus declaraciones, por ejercer las atribuciones constitucionales para exigir esa información con cierto detalle. Luis Cordero, te quiero preguntar por otra cosa que está dando vuelta y que también es algo que de pronto entra en determinados clichés. Hay un proyecto para que se pueda votar en 2 días, ¿verdad? Y sí. Una de las cosas que se establece muy abiertamente es que la tradición chilena hace de que se vote en un solo día y que se informe al final de ese día de los resultados. Ok. El hecho que se vote potencialmente en 2 días y vamos a tener una cantidad de elecciones que creo que son cerca de 4 elecciones distintas, con unas papeletas gigantescas, ¿qué situación o qué consideraciones administrativas hay en términos de la relación entre la ciudadanía, su votación? ¿Qué pasa si es que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, la gente decide, no sé, yo voy a ir el segundo día? Y va muy poca gente el primer día y va mucha gente el segundo día. ¿Cómo se maneja una situación que está hecha, según lo que se ha dicho, para intentar paliar un problema específico, que es muchas elecciones
que se concentra en un momento dado, pero que no está pensado, llamémoslo así, desde la forma tradicional en que estas cosas debieran hacerse cuando tú tienes todo el tiempo para pensarlo y no tienes solamente una semana para decidirlo, digamos. Sí. Mira, yo le diría que no solo importan las reglas y las instituciones, sino que las prácticas institucionales. Yo no soy un especialista en temas electorales, pero yo podría decir que hay 2 o 3 cosas que sí son relevantes. La primera, yo lo voy a resumir en una anécdota que en algún momento lo comenté. Yo hace algunos años, hace ya tiempo, fui a un seminario de Derecho Administrativo en México, ¿no? Y un profesor de Derecho Administrativo mexicano me dice, bueno, ¿y quién es el más importante en Derecho Electoral en Chile? Y yo le dije, hace muchos años atrás, le dije, pero derecho electoral, le dije, como que no importa a nadie en el fondo, ¿no? Entonces él me miró sorprendido, le dije, no, en realidad nuestras elecciones son tranquilas, gozan de muchísimo respeto, muchísima transparencia, tenemos un sistema de solución de controversia bastante razonable. Entonces la verdad es que como que nadie se dedica a escribir derecho electoral. Ha pasado algún tiempo y yo creo que hoy día estamos probablemente en la necesidad de esa reflexión, ¿no? ¿Por qué lo digo en el fondo? Yo creo que esta lección nos expone a una gran cantidad de situaciones que no habíamos estado expuestos. El servicio electoral, sus funcionarios tienen una larga tradición en cómo abordar este tipo de procesos, pero hasta ahora ninguna de estas características. Yo creo que tener elecciones más de un día es una decisión razonable. Estamos llenos de riesgos, tiene que ver con qué es lo que va a pasar en la custodia de la noche, cómo se van a resguardar las urnas. Yo creo que está lleno de riesgos. Pero buena parte de la legitimidad institucional de este país descansa en que las elecciones son justas, son transparentes y están sujetas a escrutinio, en el fondo. Y lo que sucederá el 11 de abril es precisamente el desafío a sostener esa tradición institucional. No hay indicios para sostener que sea una manera distinta. Lo que sí va a exigir es una gran capacidad institucional por parte del CERVEL y por parte de las Fuerzas Armadas, que van a estar a cargo de la custodia de los establecimientos, para que el proceso se lleve a cabo correctamente. Te quiero recordar que para el plebiscito, claro, es un día y todo, teníamos una gran cantidad de interrogantes, era también la primera vez, estábamos en pandemia, cómo iban a ser las reglas sanitarias, cada persona tenía que llevar su lápiz, y creo que fue una jornada que fue bastante óptima en el fondo. Por distintos tipos de razones, porque hemos tenido prórroga de estas elecciones, se nos han acumulado ellas, creo que estamos un mes de esa elección, creo que hay que abordarla del modo en las condiciones en las que estamos. Pero creo que era una muy mala decisión concentrar todo en un día, en el fondo, ¿no? Yo confiaría a estas alturas en la experiencia, sobre todo de la burocracia institucional que está a cargo de la gestión de las elecciones, que hasta ahora ha demostrado que es capaz de enfrentar estos procesos innovativos con cierta seriedad, o por lo menos contribuir a eso en el fondo, ¿no? No tenemos indicio para pensar que sea una manera distinta. Lo que sí sabemos es que vamos a estar expuestos a muchísimos riesgos, y yo creo que es una buena prueba para el sistema democrático lo que va a suceder ese día para nosotros. Luis, te quiero preguntar por último sobre otra institución de la cual hemos hablado nosotros varias veces aquí, y que ha tenido un rol, y preguntándote sobre todo sobre básicamente la evolución que ha tenido, no solamente a los ojos de la ciudadanía, sino que además que la ha tenido en términos de su actividad, y es la Contraloría. La Contraloría, sí, que es esa vieja oficina que queda al fondo del pasillo y que siempre la dirige un hombre de traje oscuro y corbata negra, resulta que en medio de la pandemia ha generado una visibilidad extraordinaria desde el punto de vista de dar cuenta de si es que las cosas que se están haciendo en una emergencia donde normalmente uno no tiene mucho tiempo para discutir porque tiene que hacer cosas rápidas, si están de acuerdo o no están de acuerdo a los reglamentos. Y muchas cosas son
son duras, digamos. De pronto, la semana pasada, la Contraloría acusa a una serie de generales de carabineros por situaciones de derechos humanos durante la pandemia, cosa que no me acuerdo cuándo fue la última vez que alguien recuerda que Contraloría se metiera, por ejemplo, a detectar o a definir responsabilidades en ese tipo de materias, digamos, de derechos humanos para personas individuales de la autoridad policial. Mira, yo lo diría del siguiente modo. Una de las bases de la República es la Contraloría, es la tradición chilena. Y yo creo que la Contraloría, por distintos tipos de razones, es una institución que nosotros tenemos que valorar y además que tenemos que cuidar. Cuando la Contraloría se creó el 27 tenía un cierto propósito, llevó en la primera autonomía constitucional en 1943, y cuando el Congreso con el Ejecutivo pacta esa reforma del 43, había una finalidad. Llevar a la Contraloría a la Constitución es controlar el presidencialismo. Y yo creo que ese ha sido más o menos el sello que ha tenido hasta ahora. La Contraloría, entre medio de la pandemia, hizo varias cosas que a mí me parece que son interesantes. La primera, si ustedes visitan el sitio web, la Contraloría habilitó un lugar donde está disponible todos los actos administrativos que han presentado las distintas autoridades a control que tienen que ver con la pandemia. Es decir, uno puede ir mirando ese set de resoluciones y decretos que van ingresando que han estado en la Contraloría. Por la otra, la Contraloría ha seguido cumpliendo su función. De hecho, la pandemia permite el desarrollo de un conjunto de medidas excepcionales. Por ejemplo, las licitaciones se reducen muchísimo por razones obvias. Tienes que reaccionar muy rápidamente. Entonces, los contratos directos aumentan muchísimo. Bueno, pero eso no significa que tú no debas respetar las reglas elementales de probidad, de conflicto de interés, etc. Entonces, la crisis no te puede llevar a desmejorar o a degradar el Estado, y yo creo que eso es lo que nos recuerda la Contraloría. Y en el caso de Carabineros, recuerda que es el sumario por la gestión operativa que estuvo vinculado después del 18 de octubre, ¿no? Y la gran interrogante es, ¿tenemos registros de que la Contraloría se había pronunciado sobre actividades operativas de la policía? La verdad es que no. ¿Puede hacerlo? Bueno, ahí se armó toda una discusión si podía o no podía el sumario. Yo soy de aquellos que dicen que sí, esencialmente porque lo que hizo la Contraloría fue evaluar si las jerarquías de Carabineros. En la administración pública, a mayor jerarquía, es mayor responsabilidad, ¿no? Para que no nos perdamos, jurídicamente hablando. Si esa jerarquía había dado o había garantizado el cumplimiento de los protocolos que la propia autoridad había emitido. Y a mí me parece que tiene que ver con la robustez institucional, que en medio del momento en el que estamos, la Contraloría hubiese resuelto ese sumario, lo hubiese comunicado y que el sistema institucional hubiese seguido funcionando en esos términos, ¿no? Es decir, estamos viviendo bajo un contexto de reglas de la excepción, pero en materia de control público, esas reglas de la excepción no pueden justificar el satisfacer los deberes elementales que todo funcionario y autoridad del Estado debe cumplir, ¿no? Y yo creo que el rol de la Contraloría es un recuerdo de que la excepción no implica excepción también de responsabilidades. Son dos cosas bien distintas. Y eso es bien interesante. Fíjate, un pequeño detalle a propósito del estado de excepción. Cuando el presidente de la República envió al trámite de toma de razón la declaración de estado de excepción constitucional de catástrofe, el Contralor tomó razón, pero se lo envió de vuelta con un alcance, que es en el fondo una referencia que se debe publicar con el decreto. El Contralor lo que dijo es, ok, usted está decretando estado de excepción, pero ojo, esto no sustituye las facultades legales de las autoridades a quienes corresponde. Esencialmente lo que estaba haciendo el Contralor Bermúdez advirtiendo que el estado de excepción no podía sustituir las facultades de la autoridad sanitaria. Y bueno, hemos visto cómo en base a eso se ha construido buena parte de la intervención de la autoridad en este periodo, ¿no? Entonces yo creo que el rol de la Contraloría ha sido muy determinante y este año creo que para muchas instituciones ha sido clave en los procesos de enseñanza, sobre todo teniendo en consideración el debate constituyente que tenemos próximamente. Última cosa cortita, Luis, pero de toda la discusión que se viene encima en términos constitucionales,
para este tipo de cosas que estamos conversando, que tienen que ver con cosas administrativas, que tienen que ver con responsabilidades institucionales, ¿hay algo que falte? ¿Hay algo que tú consideres que es imperativo reforzar o cosas que eventualmente debieran ser cambiadas o quitadas porque no tienen validez ya en términos institucionales o administrativos? Hay varias cosas. Sí, hay varias cosas. Una debiera decir que nosotros debiéramos tener una regla constitucional que nos permitiera tener una administración, una gestión de administración pública más flexible. No estoy hablando de los funcionarios, estoy hablando de las organizaciones. En Chile tenemos un gran problema y tenemos rigidez por sectores, ¿no? Que son los ministerios. Entonces, los incentivos de los gobiernos es para abordar cada materia es crear cada ministerio. Entonces, incluyendo gobiernos de derecha, han creado más ministerios. Y los temas van cambiando y las regulaciones necesitan cierta adaptación y por lo tanto lo que uno puede hacer es ir generando más flexibilidad institucional. Eso también va acompañado de que uno debiera permitir que los funcionarios de la administración pública tuviesen sus carreras en el Estado, no en un organismo público determinado. Es decir, que las carreras puedan ser verticales, pero también horizontales. Nosotros hemos precarizado el empleo público a niveles que son francamente vergonzosos en el fondo, ¿no? Entonces ahí hay una gran oportunidad de mejora. Hay algunas regulaciones que nosotros debiéramos actualizar razonablemente después de todo lo vivo. De hecho, el capítulo de estado de excepción es probablemente un capítulo que debiéramos actualizarlo, ¿no? Ese capítulo de la Constitución está redactado pensando en la Guerra Fría. Lo que ha demostrado la pandemia es que necesitamos otro tipo de instrumentos y lo que viene hacia el futuro también, ¿no? La incidencia de los efectos de cambio climático en el normal desenvolvimiento de la administración pública va a requerir que esta idea de perpetuidad, de que las decisiones, la idea de seguridad jurídica, de que las decisiones tienen que ser estables en el largo plazo, el cambio climático lo que te dice es que en rigor lo que tú debieras tratar es de generar un sistema institucional que te permite ir tomando decisiones que se adapten rápidamente en el tiempo, en el fondo, ¿no? Y hay algunas cosas, por lo tanto ahí hay mucho sobre lo cual ajustar. Y lo tercero, que hay algunas cosas que uno tiene que tener cuidado porque han funcionado bastante bien. Y cuando las cosas funcionan bien, cuidado con ciertos, no sé, preciosismos que nos podrían costar caro. Uno de ellos tiene que ver con la Contraloría. Hay algunos que pretenden reformas bien estructurales. Yo soy de los que cree que constitucionalmente la Contraloría prácticamente no la deberíamos tocar y que si la Contraloría requiere una reforma es a nivel legal, no a nivel constitucional. Entonces, yo distinguiría esos tres ámbitos, aquellos donde necesitamos un ajuste para tener un Estado más eficaz, sobre todo si estamos pensando en derechos sociales. La pandemia ha demostrado muchísimo que cuando somos capaces de generar una administración pública ágil y oportuna, la prestación de derechos es muy eficaz. La política, o sea, el calendario de vacunación demuestra esencialmente bastante de eso, ¿no? Pero también que necesitas adaptación de esos modelos. Y para eso también necesitas no solo preocuparte de la organización, sino que también de los funcionarios. El sistema de empleo que tenemos lo hemos precarizado mucho y lo hemos hecho al amparo de esta regla. Y por la otra, hay algunas instituciones que uno debería tener cuidado con no tocarlas. Son los ejes esenciales de un buen funcionamiento de la administración pública, y ese es un ejemplo, está en la Contraloría. Luis Cordero, te quiero agradecer una vez más por este contacto con Última Mirada. Que te vaya